Pues buenos días, nuevamente gozosos de estar aquí en Veracruz y pues ver otras caras y alabanzas en una voz que nace del corazón, una voz que inspira a Dios para alabarlo, porque a Él le agrada la alabanza. Él fue el creador de la música, como ya nos deleitamos con los cantos que estuvimos escuchando, están hermosos, muy inspiradores. Y bien, pues entonces vamos a iniciar hoy el mensaje que nos corresponde. Es un mensaje de una serie basada en el artículo lo que Dios está buscando. Y bueno, este es el tercer mensaje. Y pues ya pasamos el primero, que es lo que busca en ti Dios es adoración, y el segundo, porque Dios busca ovejas perdidas. Y bien, hoy vamos a ver el tercero. El tercero es también de búsqueda, pero el título es Sanador de enfermos y pecadores. Bueno, pues vamos a iniciarlo. Es algo importante ver esto. El título es Sanador de enfermos y pecadores, basado en la escritura de Marcos 2 del 15 al 17. Es una escritura conocida cuando Jesús comenzaba a llamar a sus discípulos para formar el equipo que lo iba a acompañar durante su vida terrenal y prepararlos para lo que seguía adelante. Bueno, vamos a introducir el tema de sanador de enfermos y pecadores, y vamos a recordar esto. Aunque Dios no busca en absoluto nada porque es omnipresente, Jesús dijo que había venido a buscar lo que se había perdido, y esa es una frase que la repite varias veces. Ahora, hay personas que se pierden del camino correcto. ¿Sabemos cuál es el camino correcto? ¿Quién es el camino? Jesús dijo que era el camino. Ok, no nos damos cuenta porque estamos enfermos, porque estamos enfermos del cuerpo, del alma y del espíritu, ¿verdad? Algunos están muertos, pero no en la tumba, en el panteón, sino más bien muertos en la oscuridad, porque se alejaron de la luz verdadera, que es Cristo, ¿sí? Mucha gente, aunque está viviendo como seres humanos, está muerta. Por eso muchas veces Jesús les dijo a sus discípulos: dejen que los muertos entierren a sus muertos, ¿sí? Y viene y pues recordando, dice: yo soy la resurrección y la vida. Entonces Él viene también a buscar a las personas que están muertas. Algunos tienen malas actitudes y buscan el mal para otros. ¿Cuántas personas conocemos? Entre ellos los delincuentes, que muchas veces es su forma ya de actuar, porque su alma no tiene otra cosa. Y sabemos que nuestras actitudes y lo que decimos es lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Y no saben que se dañan a sí mismos también. Ese es el gran problema. Por eso los delincuentes merecen nuestras oraciones. Necesitamos orar a Dios por ellos, para que Dios los sane, porque no es una enfermedad del cuerpo, es una enfermedad del alma, y una enfermedad terrible. Y no nada más esa, hay muchas enfermedades de diferente calibre. Y a estas y a otras personas vino Jesús buscando a quienes se han extraviado del camino. Ahora vamos a ver un ejemplo. Uno de los ejemplos que nos está poniendo aquí el mensaje, basado, le decía hace rato, en Marcos 2 del 15 al 17. Vamos a ver qué dice la escritura. En Marcos 2 del 15 al 17 está tomada de la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 15: más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Y entre paréntesis dice: había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Esto es significativo. Es significativo que esta versión, Nueva Traducción Viviente,
enmarca entre paréntesis esa frase de había mucha clase de gente entre los mucho de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús, porque Jesús vino a la gente que necesitaba. Y el cuarto mensaje precisamente va a tratar de eso, pero pues ya lo veremos para posteriormente. Bien, primeramente quiero detenerme aquí. Dice Leví. ¿Quién fue Leví? ¿Se acuerdan quién fue Leví? Un cobrador de impuestos. Es el otro nombre de Mateo, a quien se le atribuye el evangelio de Mateo. Mateo o Leví era un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos tenían mala fama, eran gente no grata, eran judíos trabajando en favor de los romanos, y por eso no eran muy bien recibidos, porque eran gente que le hacía daño a su pueblo, habiéndose aliado con el enemigo, por decir así, ¿sí? Y bueno, ese era Leví. Pero a Leví lo llamó Dios, lo llamó a través de Jesús. Jesús le dice: ven y sígueme. Y entonces, más tarde, este Leví o Mateo invita a Jesús a su casa, y vean lo que encuentra Jesús en esa casa. ¿Por qué? Pues porque eran sus amigos de Leví, era la gente con la que se llevaba, no iba a invitar a otra gente. Y vaya, es de lógica, ¿no? Es de lógica para saber exactamente quién era Leví o Mateo. Y dice el versículo 16: cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a sus discípulos. No tuvieron el valor de ir a preguntarle a él de frente, fueron con sus discípulos, ¿verdad? Y le dijeron: ¿por qué come con semejante escoria? ¿Sí? Dice: cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Me gusta cómo la versión esta traduce eso, ¿eh? Dice: no he venido a llamar a los que se creen justos. Les aventó la pedrada a los fariseos, derechita, ¿verdad? ¿Sí? Sino a los que saben que son pecadores, porque ellos no lo negaban. ¿Sí? Ven qué hermosa escritura, ¿eh? Para darle sustento al mensaje. Bueno, vamos a iniciar con el análisis del versículo 15, cuando Mateo o Leví invita a Jesús y se encuentra en esa casa a cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, que era de la mucha gente que seguía a Jesús. ¿Sí? ¿Y por qué lo invitó a comer? A cenar, porque era cena. ¿Por qué lo invitó a cenar? ¿Por qué creen que Mateo o Leví invitó a Jesús a cenar? ¿No? Lo invitó porque estaba agradecido de que Jesús lo haya tomado en cuenta, que lo haya llamado, porque en el fondo de su corazón Mateo o Leví ya anhelaba buscar a Dios. Y es que Dios trabaja de esa manera. Dios siembra la semillita desde antes de, para que cuando nos presentemos, ahí esté ya la semilla brotando, ¿sí? Y poder trabajar con ella, ¿sí? Entonces Leví o Mateo se siente agradecido, se siente contento, gozoso. ¿Quién hace una cena, una comida triste o enojado? Nadie. Todos contentos, felices, para celebrar, ¿sí? O simplemente para estar reunidos, ¿sí? Entonces eso es lo que hace Leví. Es lo que hace una cena, invita a Jesús y a sus discípulos, no nomás a él, y a sus discípulos, y se encuentra con toda esta gente menospreciada por la sociedad de ese tiempo, esta gente señalada, juzgada por los fariseos como pecadores de mala fama. Así de fácil, ¿sí? Bien, vamos a iniciar la enseñanza. Que Leví o Mateo era un cobrador de impuestos. Ya vimos quiénes eran los cobradores de impuestos, pero se dejó encontrar por Jesús. Esto es lo más importante, ¿sí? Jesús viene a buscar
Pero hay de nosotros si no nos dejamos encontrar, ¿sí? Como Adán, cuando lo llama el Señor, le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué hace aquel? Pues se esconde, no quiere, no se deja, hasta que por fin logra salir y le dice que tenía miedo. Bueno, así nos pasa a muchos, ¿sí? Bueno, Mateo o Leví se dejó encontrar por Jesús y agradecido lo invitó a cenar a su casa. Es de lógica, ¿verdad? E invitó a sus amigos. Quería compartir con ellos a quien lo había sanado y hallado. Eso es lo más importante, ¿verdad? Se sintió agradecido, se sentía gozoso de que había sido sanado, ¿sí? Y se había dejado encontrar, ¿sí? Y fue hallado por Jesús. Entonces, y esto lo quería compartir con sus amigos. ¿Cuántos de sus amigos creen ustedes que fueron llamados por Jesús? No dice la Biblia, pero entendemos que algunos sí se dejaron encontrar, algunos no. Pero Dios tiene un plan para cada uno. Así que lo dejamos aquí. Quienes hemos sido bendecidos por la gracia limpiadora de Jesús, queremos compartir dicha bendición. ¿Y con quién? Con nuestros más allegados, con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿verdad? ¿Sí? Y Jesús, lo más importante es que Jesús aceptó la invitación. Él aceptó la invitación. Y esto, imagínense que yo invito a Jesús a mi casa y Él dice: sí voy. ¿Cómo me siento? Contento, digno, ¿verdad? Privilegiado. Bueno, pues así se sintió Mateo y lo quiso compartir con sus amigos. Bien. Y bueno, aquí viene el problema, dice esta diapositiva, juzgando al prójimo. Dice: cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Es un juicio. Ellos señalaron: aquellos son la escoria de la sociedad, lo que no queremos, los que no se portan bien, los que son pecadores, no me llevo con ellos, no son dignos de que se me atraviesen en mi camino. Todo esto eran los fariseos, ¿sí? Todo esto eran los fariseos. Y bueno, también ellos necesitaban a Jesús, también necesitaban la sanidad de Jesús, también ellos, pero en fin, no se dejaron. ¿Qué aprendemos de todo esto? Bueno, que hubo personas a quienes no les agradó este gesto. Es de lógica, ¿verdad? No les gustó. Se sentían sanos y perfectos. Los fariseos se sentían sanos y perfectos, ¿verdad? Te trajimos a esta mujer adúltera, aquí está, mira, ¡pum! ¿Sí? O simplemente, como decía Pedro, ¿verdad? Los judíos no somos dados a ir a los gentiles, pero pues yo voy ya porque me están mandando, ¿no? Ese era el corazón de muchos judíos y en este caso los fariseos eran jueces, ¿sí? Y cuando Jesús les dijo a sus discípulos: no juzguen, porque con la misma vara con que van a medir serán medidos, ¿verdad? Bueno, pero ellos juzgan, se sentían sanos y perfectos y querían que esas personas quedaran excluidas de las bendiciones a las que solo ellos creían tener derecho. Porque cuando Jesús los enfrenta, dice: nosotros no somos hijos de fornicación, ¿verdad? Somos hijos de Abraham, como quien dice, merecedores de todas las bendiciones de Abraham, ¿sí? Así eran los fariseos, ¿eh? Pero en fin, pues ellos no se daban cuenta que estaban enfermos y que necesitaban la sanidad de Jesús, pero por eso juzgaban a los demás. Así que querían que los demás quedaran excluidos de las bendiciones que ellos creían tener. Se adjudicaron el derecho de juzgar a quienes no pensaban igual que ellos. Así está la cosa. Algo parecido a lo que sucede hoy en la actualidad, ¿eh? Podemos encontrarnos estos ejemplos también aquí, ¿sí? Bueno, pero espero que no sean tantos como en aquel tiempo o a lo mejor más. Bueno, Dios sabe eso. Dios sabe y no nos queda más que orar por ellos, orar para que se dejen encontrar como Mateo,
¿sí? Se dejen sanar por Jesús e invitar a los demás para que también reciban esa bendición. Bueno, vamos a ver el versículo siguiente, el 17. Jesús los oyó y les dijo: la gente sana no necesita de médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Ahí está la respuesta. Ese es un strike directo sobre los fariseos, porque ellos se creían justos y entonces querían excluir a los demás, ¿sí? Y bueno, pues ni hablar. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué aprendemos? Bueno, que para Jesús no pasaron desapercibidos sus pensamientos y sus juicios. Es lo más importante, sus juicios, porque de la boca sale lo que hay en el corazón, o de lo que hay en el corazón habla la boca, como dice otra escritura, ¿verdad? Y bueno, pues era su actuar. Así que recalcó una verdad: los sanos no necesitan de médico. Se sentían perfectos, por tanto no necesitaban la medicina. La medicina era la gracia sanadora de Jesús. ¿Cuántos fariseos creen ustedes que llegaron a darse cuenta de que estaban enfermos y se dejaron sanar por Jesús? Bueno, la Biblia nos habla de 2, cuando menos, ¿verdad? De Nicodemo y de José de Arimatea. Pero yo creo que hubo más. Algunos otros, no todos, pero como son hijos de Abraham, entonces ellos tienen un lugar especial en el corazón de Dios también. Y debemos orar por ellos y por todos. Bueno, al final Jesús subrayó uno de sus propósitos: dar vida y salud a quienes están muertos y enfermos. ¿Sí? Mateo estaba muerto. A lo mejor sí, a lo mejor estaba medio muerto, espiritualmente hablando, claro. Pero le dio vida. Pero estaba enfermo, pues sí, ¿no? Porque el alma también se enferma. Y hay veces que la enfermedad del alma es más fuerte que la del cuerpo. El cuerpo duele, pero con medicina se quita el dolor. Y con el tiempo, que es el mejor sanador. Pero el alma está ahí, latente la herida. Y a cada rato se siente frustrada la persona, se siente abajo, apachurrada, y no sabe qué hacer. Es duro. Y debemos orar por esa gente. Bien, continuamos. Jesús está a la disposición de quienes lo necesitamos. Esa es otra verdad importante e interesante y que no debe pasar desapercibida. Jesús está a la disposición de quienes lo necesitamos. Todos los que queremos ser hallados por Jesús y queremos ser sanados por Él. Somos vulnerables a las enfermedades del cuerpo, del alma y del espíritu. Y Jesús sabe cuál es nuestro mal. Él sabe, Él nos conoce, Él siente lo que estamos sintiendo, Él sabe exactamente qué es lo que necesitamos. Nada más espera que se lo pidamos. Hay que pedirlo. Y otra cosa muy importante, que nos dejemos sanar amorosamente por Él. Si no nos dejamos sanar, de nada sirve el buen deseo, porque Dios nunca nos va a forzar. Nosotros a veces queremos a nuestros hijos y los consentimos muchas cosas y queremos que no les pase nada, pero a veces están a fuerza y después nos lo reprochan, ¿sí? Pero Jesús no es así. Jesús nos ama tanto que murió por nosotros y por tener un lugar en la gloria, pero no nos fuerza a aceptarlo. Así es que, bueno, demos gracias también por eso, ¿no? Porque vamos a Él cuando estamos convencidos de que solo Él es nuestra vida. Él es nuestra vida, Él es nuestra resurrección, Él es la verdad de todo lo que existe, Él es lo que somos nosotros. Y debemos darle gracias por eso. Bueno, pues este es el tema. Vamos a ir a la conclusión del mismo. Esa conclusión va a consistir en lo siguiente. Si uno de los propósitos de nuestro Salvador es venir a sanar a los enfermos. Y bueno, ese es uno de sus propósitos, sanar a los enfermos. ¿Dónde se encuentra el propósito de la vida de Jesús?
En Lucas 4, del 18 al 19, vamos a leerlo de la Reina Valera 60, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Para eso vino Jesús a este mundo. Y vemos aquí que viene a sanar a los enfermos del cuerpo, pero también los enfermos del alma. Porque a veces estamos cautivos no por una cárcel, sino por un sentimiento. ¿Sí? Hay veces que guardamos rencor toda la vida. Hay veces que no sabemos perdonar a nadie. Eso es vivir cautivo. ¿Sí? Presos. ¿Sí? Y Él nos trae la libertad. Él nos trae la sanidad. Y nos cambia totalmente. ¿Por qué? Porque nos devuelve la vista. Si hemos sido ciegos, tanto física como del alma. ¿Sí? Bueno, entonces este es el propósito, y uno de sus propósitos es sanar a los enfermos. Él ha venido a buscar lo que se había perdido. Y vino a sanar a los enfermos del cuerpo, a los enfermos del alma, a los enfermos del espíritu. Vino a devolver la vida a quienes estaban muertos, tan literalmente como espiritualmente. Él es la vida, la verdad, el camino, la resurrección, y podemos decir: Él es mi vida, Él es lo que soy. Y como dijo Tomás, mi Señor, mi Dios. ¿Sí? Qué hermoso cuando se inclina ante la verdad, ante el Señor, ante el amo, y a la vez lo adora porque tiene el privilegio de estar ante Dios. Por eso dice: mi Señor, mi Dios. Ojalá que todos nosotros podamos decir lo mismo en un momento en que de veras nos sintamos que estamos en ese camino, que estamos en esa verdad, que estamos en Cristo. Gocémonos, hermanos, porque su gran amor lo mueve a buscarnos, pero no nada más a buscarnos, sino también a encontrarnos y sanarnos. Hace el trabajo completo, ¿sí? Él sabe dónde estamos. Él es omnipresente, pero viene a buscarnos. Se da o nos da a nosotros el privilegio de sentirnos buscados y encontrados. ¿Sí? Pero lo más importante, nos da la sanidad. Y esa sanidad es sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad del espíritu. Y esa sanidad es su misma presencia. Y esa sanidad se convierte en santidad, porque Él es santo. Y el que es santo es perfecto. Y nos da la perfección al compartir con Él. Así que dejémonos hallar por Él. Dejémonos hallar por Él para gozar de ese amor que no tiene límites. Procuremos todos los días, hermanos, dejarnos hallar por Él, para recibir la sanidad y recibir la relación de amor entre dos personas amadas, Él y nosotros. Y seamos los vehículos por medio de los cuales busca a quienes están perdidos todavía. Así es que también nosotros podemos servir de medio para que Él busque y encuentre a otros perdidos y los sane. Que no es que no sepa dónde están, sino que también nos da el privilegio de participar con Él en su trabajo. Así que somos doble, triple o cuádruple beneficiados. ¿Por qué? Porque Él nos utiliza para su obra. Él es todopoderoso, Él puede hacer todo, pero dice: ayúdame. Por eso esa frase de ven y sígueme, ¿sí? La encontramos varias veces en la Biblia, cuando llama a Pedro, a Andrés, a Juan, a Santiago: ven y sígueme.
Cuando ve a Mateo, a Leví, ven, sígueme. ¿Sí? Cuando ve a Natanael, sígueme. Ven, sígueme. Cuando se encuentra con Pablo, ¿qué le dice? Sígueme. ¿Y qué hizo Pablo? Siguió. Un gran ejemplo, Pablo, porque era un enemigo. En su corazón era un enemigo y sin embargo solo lo reconoció como Tomás. No sé si le dijo mi Señor, mi Dios, pero pues imagínense lo que hizo Pablo, ¿verdad? Así que dejémonos encontrar por él. Entonces repetimos, gocémonos porque su gran amor nos lo mueve a buscarnos, a encontrarnos y sanarnos. Así que dejémonos encontrar para que gocemos de esa sanidad y seamos los medios para que pueda Él encontrar a otros y sanarlos. Amén. Demos gracias. Bendito Padre, te damos gracias por este conocimiento tan hermoso de que tú nos buscas. Tú no necesitas buscarnos, Señor, pero tú nos buscas, nos das por nuestro lado y te mueve ese amor, lo sabemos, ese amor tan grande que tienes por nosotros, y nos has encontrado, Señor, porque sabes dónde estamos y nos has sanado. Y ahora, Señor, somos una contigo, y gracias por esa relación tan hermosa. Gracias por ese amor que ha sido derramado sobre todos nosotros, por esta gracia de la cual inmerecidamente nos has hecho partícipes, pero por tu amor, por tu vida, muerte, resurrección y ascensión, nos has hecho dignos de recibirla, y nosotros nos hemos dejado encontrar por ti, nos hemos dejado sanar por ti, y hemos aceptado tu gracia, bendito Dios. Así que, Padre, gracias por todo, en el nombre de Jesús, y empoderados por el Espíritu Santo.